a iniciar la clase del día de ahora. Faltan todavía 4 minutitos para las 7:30, hora programada para la reunión. Sin embargo, quisiera iniciar desde ya porque vamos a hacer el resumen de todo el periodo con el objetivo de que tengan insumos, que tengan material, que tengan la idea de qué es lo que va a venir en el parcial. Y que si hay alguna duda de lo que fue el material de lectura principal, el mediador pedagógico que se les colocaba en cada una de las semanas, este día lo podamos solventar. Comentarles que el día ya jueves ustedes van a tener activo lo que sería un cuadro con el seguimiento de sus notas. De los que ya participaron en cada una de las semanas, van a lograr visualizar ahí cuál ha sido su nota de todas esas participaciones para poder promediar lo que sería el primer periodo y que nos quede ya solo el laboratorio, que todavía ahí estuve revisando. No hemos participado en la parte del laboratorio, y el parcial. Ya esas 2 notas nos faltarían. Ya el resto de foros ya se han cerrado, ya se ha tomado nota de las participaciones, quienes han utilizado las etiquetas, quienes han seguido los lineamientos acorde a lo que se les ha solicitado, y vamos a ver un pequeño Excel con esos aportes. Vamos a incorporar en la semana número 6, que sería el parcial, un foro donde se va a titular Foro de Seguimiento de Nota. Ojo, repito, Foro de Seguimiento de Nota. ¿Por qué lo vamos a titular de esta forma? Porque necesito que usted verifique sus notas hasta las que tenemos el día de ya la semana número 5 con el laboratorio. Y si por X motivo no le ha asignado una nota y usted sí ha participado en ese foro, usted me va a comentar, ingeniera, me hace falta la nota de tal foro de la semana número tal. Entonces yo vengo, reviso y efectivamente si no se la coloqué, se lo asigno. Pero si todo está bien, si no hay ninguna nota que falte en el foro, se me va a colocar enterado y a la espera de la nota de parcial. ¿Se comprende ese alineamiento, jóvenes? Sí. Ok, perfecto. Vamos a iniciar. Los que puedan activar su cámara, sí se los agradecería, por favor. Solo los veo al inicio de cada evaluación y al final de cada evaluación, ¿verdad? Entonces, gracias, Cindy. Los que puedan activar su cámara, hagámoslo para recordar quiénes son. Excelente, Mónica. Leslie. Lisbeth, gracias, Lisbeth. Ahí veo a María Elena, María Bautista. Excelente. Ya se nos están incorporando más. Ok, vamos a iniciar con lo que sería la presentación que traemos para este día, que básicamente vamos a tocar todo lo que son los conceptos básicos de la informática. Vamos a tocar la parte de la historia de la informática, el funcionamiento, cómo son los sistemas informáticos, y es el resumen de todas las semanas, de todo el material de lectura que ustedes han tenido en la semana. Si en algún momento consideran que voy muy rápido, me detienen, que yo con mucho gusto vuelvo a repetir, y al final de la presentación vamos a hacer el abstract para darles las ideas puntuales de lo que va a venir en el parcial ya la próxima semana. Ustedes tienen mi parcial el día miércoles. El doctor Molina me informó que ya les había compartido lo que sería el horario. Me dijo que ya había compartido el horario. Entonces, ahí estamos ya con ello. ¿Me confirman si visualizan ya la pantalla? Sí, se mira. Sí. Ok, perfecto.
Por ahí dice, no podrá asistir por motivos de consulta médica. Ok, no hay problema. Vamos a ver un poquito acerca de lo que son los conceptos básicos de la informática y me voy a guiar específicamente en qué es la informática, qué es la información, qué son los datos, qué son los sistemas, qué es una computadora, cuáles son los componentes. Si me ayudan con sus micrófonos para no silenciarlos y que podamos interactuar. Cuáles son los componentes de la computadora. Ok, vamos a tener que silenciar por aquí. El problema cuando los silenciamos, jóvenes, es que después no me pueden activar sus micrófonos. Así que van a levantar su manita para yo poderlos desactivar. Ok. Entonces vamos a ver cuál es el hardware, la memoria y los procesadores a grueso modo, porque este material ya lo tienen dentro del aula virtual, dentro de lo que es el mediador pedagógico, la lectura que ahí aparece. Recordarles que las lecturas complementarias son un apoyo, son materiales que en algún momento usted puede ir, visualizar el libro, y rescatar la parte que a usted mejor le favorezca en torno a los temas de cada una de las semanas. No es que tiene que leer todo el libro y todos los materiales que ahí aparecen, porque si ustedes ya lo visualizaron, es una lectura completa. Eso es un material complementario, un material de apoyo en el cual usted puede ir e indagar en ellos, ¿verdad? Los materiales principales siempre van a ser los de la lectura, ¿verdad? Lectura principal. Eso sí, el mediador interactivo que ustedes ven que le va narrando, usted puede irlo leyendo. Esos son los que más utilizamos. Así que no se me asusten cuando vean que es una bibliografía muy extensa, pero solo es como un recurso de apoyo. Vamos a ver un poquito acerca de los dispositivos periféricos, cuáles son los componentes electrónicos, el software, el sistema operativo, que es parte de las temáticas que hemos visto, el Internet y la ofimática. Pero vamos a empezar con lo que es la informática. Y decíamos que la informática es la ciencia que abarca el estudio automático de la información. Es básicamente el área donde nosotros podemos visualizar la captura de datos que posteriormente se convertirá en información útil dependiendo del sistema que se esté utilizando y todo a través de procesos automatizados. Es de ahí donde proviene la palabra informática. Información automatizada con un fin específico. Esa es definición de lo que es informática y se lo puede encontrar en cualquier libro, en cualquier bibliografía, en cualquier recurso web que usted lo busque. Si de repente me le sale esta pregunta en el examen, no quiero una respuesta textual. Yo quiero un análisis, por ejemplo. Le digo yo a Mónica, le sale la pregunta, ¿qué es la informática? Con sus propias palabras. Entonces ella va a tener que explicar qué es la ciencia que estudia los datos para posteriormente convertirlos en información útil en el sistema que los estemos utilizando. Entonces ya eso es un análisis de todo lo que involucra la definición de informática. La informática básicamente trabaja con algo que se llaman datos y los datos es una representación simbólica de hechos que describen sucesos o entidades. No podemos tener ninguna información si no tenemos datos. Por ejemplo, ustedes que van a estar trabajando en el área clínica, que van a hacer apoyo a esos médicos, odontólogos, ustedes van a manejar muchos datos. ¿Cuáles pueden ser estos datos? Cuando hablamos específicamente de un paciente, hablamos información personal de ese paciente, hablamos de lo que es la asignación de turnos a ese paciente, hablamos de las remuneraciones o los pagos que se van a asociar a ese paciente, hablamos de todas aquellas acciones que se van a realizar con él. De repente, usted está apoyando al odontólogo
y llega y le dice el odontólogo, quiero ver cuál es la radiografía que se le tomó en la sesión anterior o en la consulta anterior. Entonces usted tiene que buscar al paciente en sus datos. Muy probablemente el sistema que utilice el médico ya está automatizado, entonces usted ingresa a la computadora y extrae el dato que le están pidiendo. Pero todo eso es un conjunto de hechos que describen a un paciente. Nombre, edad, dirección, cuántas citas lleva, cuál es el tratamiento que se le está haciendo, cuáles son los requerimientos que se tiene para ese paciente, si es alérgico a algo, si de repente se le están tratando 2, 3 piezas al mismo tiempo, si tuvo alguna complicación, qué sé yo. Todos esos son información útil para poder trabajar dentro de un consultorio a través de la informática. Que decimos la informática es ese conjunto de datos que genera información útil para el sistema. En el caso que vamos a estar trabajando son sistemas de apoyo a la clínica, ¿verdad? Los tipos de datos que yo puedo tener dentro de todo un sistema informático. Y aquí vamos a ver, se me pasó una lámina. Los tipos de datos que vamos a tener pueden ser tipos de datos lógicos, tipos de datos, y está de insistente, tipos definidos por el usuario, tipos de datos enumerados, tipos de datos algebraicos, tipos de datos no ordinales, tipos reales y lo que son tipos de datos cronológicos. Y me voy a detener un poquito en la siguiente lámina, ahora sí. Los tipos de datos lo que hacen es permitirme gestionar la información dentro de un sistema. Y ahí ustedes pueden ver en su pantalla lo que es un sistema informático. En este sistema informático lo que hacemos es registrar qué es lo que se está haciendo, cuál es el tratamiento que se está haciendo, cuáles son las piezas que se están tocando, para poder orientar el uso o la aplicación de un sistema informático al área específica de trabajo de ya sea de un médico odontólogo, de un médico general, puede ser un financista, va a depender el dato del área en la que se esté trabajando. Los sistemas son aquellos que se encargan de que cada componente se encuentre relacionado dentro de lo que es la información que se va a estar utilizando, que me permita generar esas búsquedas o esa relación de la información de forma coherente. Que si yo voy a mostrar, por ejemplo, ¿cómo se llama este diagrama? A ver, donde me muestran todos los dientes. Acuérdense que tiene que levantar la mano porque los tengo silenciados. Ok, excelente. Vamos a darle la oportunidad a Leslie. No le escucho todavía. Veamos si ya puede escuchar. Vamos a desilenciarlos a todos entonces. Vuelva a hablar, Leslie. Ok, se nos silenciaron todos. Ahorita lo quitamos. Mute a participantes. Ok, ahora creo que ya está desilenciada. Fíjense que por eso no los silencio porque después no me pueden participar. Vamos a ver por aquí. Ahora sí me escucha. Ahora sí. El odontograma. Excelente, el odontograma, ¿verdad? Eso no lo pueden perder de vista. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho dentro de los consultorios clínicos dentales.
y es porque facilita la visualización de las piezas que se están tratando dentro de cada una de las consultas e incluso puede mostrar qué procedimiento se ha realizado en cada una de esas piezas. Entonces, eso, si ustedes se van a empezar a familiarizar con los sistemas, eso es el primer ambiente que tenemos que conocer dentro de un sistema propicio para lo que sería una clínica ya con toda su automatización de procesos. Entonces, ahí vamos a ir viendo de a poquito qué son cada uno de los componentes. Teníamos que un sistema es todo aquel que relaciona los hechos, los datos para proyectar una información útil dentro de lo que es el sistema informático. Pero los datos y los sistemas no funcionan solos, necesitan un elemento y este elemento es la computadora. Y recordemos, la computadora es aquella máquina eléctrica que siempre me va a permitir recibir o procesar los datos para convertirlos en esa información y me va a permitir realizar operaciones lógicas y aritméticas a velocidades increíbles. Esa velocidad va a depender de la capacidad de todo su hardware, de todo su software para poder procesar la información. Pero por lo general siempre las computadoras están actualizadas y nos permiten obtener esa información en el momento preciso, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos interactuando cada uno de los elementos desde lo que era la informática, qué son los datos, qué es un sistema y todo ello trabaja dentro de lo que es la relación de una computadora. Los componentes de un sistema informático, pregunta de examen, ¿cuáles son? Hardware, software, recursos humanos, usuarios, administradores, clientes, contenidos, desarrolladores, sistemas operativos, motor y aplicativos. Esa es pregunta de examen. No se me preocupen por el contenido que yo les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan escuchar la explicación y después busquen, si quieren vayan numerando las láminas, qué sé yo, eso lo dijo en la lámina 1, en la lámina 2, para que vean de qué se trata y escuchen la explicación. Los componentes de un sistema informático, de todos esos que tenemos en pantalla, los más importantes es el hardware y el software, porque sin ellos nuestra máquina no funciona. Yo puedo tener un hardware muy potente. Cuando hablamos de hardware es todo lo tangible, la memoria, el disco duro, las tarjetas gráficas, el case de mi computadora, todo eso, puedo tener un hardware súper potente. Pero si no tiene software, es como que solo tengamos la cabecita sin cerebro. No hay en qué procesar la información. El software es aquel que me permite darle acción, darle vida a la computadora, que no sea un cajón vacío, sino que pueda procesar la información a través de diferentes recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Los recursos humanos. Nosotros utilizando y programando esa computadora. Los usuarios dándole vida a cada uno de los procesos. Los clientes que son los que nos generan ese contenedor de datos que desarrollan los procesos dentro de las computadoras. Y ahí vamos relacionando cada uno de sus componentes. Tenemos que básicamente es una relación multidireccional. ¿Por qué multidireccional? Porque es un ir y vaivén de datos, de información, de lógica computacional para obtener resultados. Si hablamos de hardware decíamos que son todos aquellos elementos o todos aquellos componentes tangibles de la computadora. Son sus elementos físicos, como lo son la memoria, el procesador, los dispositivos periféricos. Ya vamos a ver qué son los dispositivos periféricos, pero es todo aquello que usted puede tocar, incluyendo los cables. Todo eso es el hardware de su computadora. Esto viene en el examen.
Dentro de lo que es básicamente las partes del hardware de la computadora, esta es la gráfica que viene en su examen. Tenemos el monitor, las placas bases, el CPU, la memoria RAM, la tarjeta de expansión, las fuentes de alimentación, las unidades de disco óptico, el disco duro, la unidad de estado sólido, el teclado y el mouse o el ratón, ¿verdad? Esas son las partes de hardware principales de una computadora para que sea funcional. ¿Le puedo agregar más? Sí, le puedo agregar mucho más a ese hardware. Pero para lo principal, lo primordial que nosotros lo necesitamos como medio de comunicación, como medio de procesamiento de datos, como medio de registro de información, eso es lo básico. De todo ello, yo creo que si no le puedo, me puedo poner a explicarle qué es un monitor, pero usted ya lo sabe, que es un teclado y todo ello. Pero me voy a enfocar en qué son las memorias. La memoria es prácticamente la que proporciona una función principal dentro de la computadora. ¿Por qué? Porque me permite retener o almacenar la información. Las memorias son todas aquellas donde se almacenan los datos durante lo que son intervalos de tiempo. ¿Cuáles son estos intervalos de tiempo? Bueno, hay memorias que pueden durar un periodo largo de tiempo hasta que su vida útil se agote, es decir, la máquina ya no sea eficiente. Pero hay memorias que pueden irse actualizando o pueden irse reiniciando conforme va el tiempo. Pero las memorias son todas aquellas donde nosotros almacenamos. En la computadora, si usted ha sido curioso o ha visto a alguien desarmar una computadora, puede ver que son estas pequeñas regletas, aquí lo vamos a señalar, estas pequeñas son tabletas que tienen muchos chips integrados o módulos integrados que lo que permiten es el almacenamiento y la integración con la computadora para poder registrar esa información. Si de repente a su computadora le falta eso o de repente su computadora enciende y todo porque le puede trabajar, pero no le va a registrar, no le va a guardar. ¿Por qué? Porque no tenemos una memoria, un espacio donde almacenar esa información. Antes estas memorias eran súper enormes, ahora son súper chiquitas e incluso algo otras ya vienen integradas dentro de la placa madre y ya no son necesarias, ¿verdad? Pero la memoria, su función principal es retener los datos dentro de la computadora. Esa es la pregunta de examen. La memoria, su función principal es retener los datos dentro de la computadora. Otro elemento principal son los procesadores. ¿Qué es el procesador? O algunos lo conocen como microprocesador. Este es el cerebro de la computadora y es la unidad central que procesa o hace toda la interpretación de las instrucciones que se le han programado a la computadora. ¿Cuáles son estas instrucciones? Encenderse, apagarse, abrir Google, abrir Word, guardar, borrar, control X, todo lo que usted hace, todas las acciones que usted realiza en su computadora, este señor es el responsable. ¿Y de qué tamaño es este señor? Se lo podría explicar con que usted agarre 4 teclas de su computadora y las una, así de pequeño, es ese señor. Pero realiza la función más importante de la computadora. ¿Por qué?
Porque es el cerebrito, es el que maquina todas las acciones, es el que manda las instrucciones, es el que manda las alertas. Cuando este señor no quiere responder, preocúpese, porque ni es barato el elemento en sí, ni la reparación de él, y mejor cambiamos la computadora. Lo bueno es que si este señor deja de funcionar, toda su información quedó acá. Entonces usted puede recuperar la información porque la tiene o en memoria o en discos duros. Aunque ese señor le diga, ya no funciona. ¿Cómo es esto? Y creo que aquí me van a entender. De repente hay personas que lamentablemente le dicen, tiene muerte cerebral. ¿Ok? El cerebro dejó de funcionar, pero los demás elementos del cuerpo siguen funcionando. Entonces ahí viene la pregunta tan difícil para los familiares. ¿Quiere donar las partes de su cuerpo? ¿Por qué las puede donar? Porque siguen funcionando. Lo que no funciona es el cerebro. Entonces en su computadora, véalo igual. Se le arruinó su microprocesador. Híjole, la regó. Se le arruinó el cerebro. No me vaya a botar la computadora o no vaya a dejar que lo engañen y que le digan su computadora ya no sirve. Eso pasa mucho con las lactos. Usted llega y le dice, mires, ya no me encendió. Y el muchacho que le va a reparar le dice, no, ya no sirve esa computadora, mejor bótela. Error, no se la vaya a entregar por nada, porque cada una de las partes de su computadora es funcional, vale pisto. Entonces usted dígale, le vendo las partes de la computadora para que recupere algo para comprar una nueva. No la vaya a dejar tirada. Si usted tiene ahí una en la bodega, vaya a buscarla, porque esas piezas valen, usted las puede vender y se compra una más nuevita. Porque sí, si este señor se arruina, mejor no lo cambiemos, sino que cambiemos todo en general. Pero recordarles, cada una de las partes sí funciona. Solo él es el que decidió ya no tener vida útil. ¿Qué más tenemos? Los conceptos generales dentro de la informática son muy amplios, pero para que los comprendamos cuál es su relación, cuando hablamos de informática, estamos hablando solo de una disciplina y es la disciplina que trata de relacionar y automatizar lo que es la información. Pero esta información o esta disciplina es la parte más pequeña de todo el mundo de un sistema tecnológico. Y lo vamos a ver de esta forma. Por acá tenemos lo que es un sistema. Y eso sí viene en examen, la conceptualización de todo. Un sistema es un conjunto de elementos con un propósito en común. Y pongo un ejemplo. Si yo les digo sistema solar, ¿de qué estamos hablando en un sistema solar? ¿Cuáles son los elementos de un sistema solar? Abra su micrófono y participen. ¿Cuáles son los elementos de un sistema solar? Por ahí vi que Sandra dijo los planetas. La vi porque no la escuché. Pero sí, perfecto. Los planetas. ¿Quién más? Cindy. Vamos a ver, yo creo que tiene activo el micrófono, ¿no? ¿Hable? Hoy sí me escucha. ¿Sí? Todas las estrellas que conforman el sistema solar. Ok, perfecto. Tenemos planetas, tenemos estrellas. Margarita dice órbitas. Perfecto. ¿Qué más? Agreguémosle más. Constelaciones, muy bien. Galaxias. Galaxias, ok. Excelente. Y en Génesis, agujeros negros, dice por ahí, perfecto. Todo eso es un sistema. Es un conjunto de elementos con un propósito en común y en este caso es el sistema solar, para que usted comprenda todas esas constelaciones, todos esos planetas, etcétera.
Cambiemos de sistema. Vámonos a sistema respiratorio. ¿Cuál es el conjunto del sistema respiratorio? ¿Qué forma parte del sistema respiratorio? Las vías aéreas superiores e inferiores. Excelente. ¿Qué más? Dentro de las vías aéreas superiores se encuentra las fosas nasales, la nasofaringe, la faringe. De ahí se encuentran los conductos alveolares, los Ok. pulmones, el Excelente. diafragma. Ok, perfecto. ¿Sí o no que cuando nosotros le decimos un tipo de sistema, usted lo va relacionando? ¿Qué es lo que tiene? Pero un sistema es lo macro, lo más grande. Va haciéndose un poquito más chiquito y cada uno de esos elementos que usted menciona tiene una función específica dentro de todo el sistema. Lo mismo sucede en la tecnología. Si yo les digo, tenemos el sistema informático, ok, como hemos agregado sistema informático, usted sabe que es un conjunto de elementos en común que va a procesar información, porque es un sistema informático. Y el sistema en sí va a ser el contenedor. Si en la clínica utilizan un sistema de clínico odontológico, ok, ese es un sistema que va a tener datos, va a tener información específicamente de una clínica odontológica. Y así lo vamos reduciendo. Pero el sistema en general es la base, es todo el contenedor, es el monstruo de procesos. Lo delimitamos cuando hablamos ya sistemas informáticos, donde vamos agregando elementos como recursos humanos que van a dar información e instrucciones. Procesos, ¿cuáles son estos procesos? Almacenar datos, recuperar datos, eliminar datos, configurar datos. Maquinaria, ¿qué tipo de maquinaria? Puede que esté conectado ¿cómo se llama? El que saca las placas, las radiografías, estén conectadas directo a lo que es la computadora y el odontólogo diga, necesito sacar una radiografía. Ok, saca la radiografía, toma la captura y pum, inmediatamente le muestra en su pantalla qué es lo que tomó. Ya no tenemos que esperar la revelación, sino que ya está de forma automática. ¿Qué otra maquinaria? Una ultrasonografía para ver el interior de las encías, qué sé yo, una exploración. Usted lo puede llegar a ver de forma directa. Ya eso forma parte de la maquinaria utilizada en un sistema de información que me permite procesar la información dentro de un sistema para lo que sea la clínica odontológica. Ya si lo queremos ver fuera de la clínica odontológica, híjole, mostrémonos en un sistema financiero, por decirle así algo. Usted llega al banco y usted le dice, mire, yo quiero realizar o abrir una cuenta. Ok, ese es usted el que va a abrir la cuenta. Pero dentro del banco hay quien está abriendo una cuenta, cerrando una cuenta, abonando a una cuenta, haciendo una transferencia a una cuenta, está pidiendo un estado de cuenta. O sea, hay N procesos que se están realizando en un solo sistema, pero que dependiendo de lo que se va haciendo, eso se va convirtiendo, reduciendo en algo más específico. ¿Cuál es la parte funcional o lo que le da vida a un sistema? La informática. Por eso la tenemos en el medio, la informática, en la parte interior de un sistema. Porque lo que hace es estudiar la información, relacionar la información, automatizarla para que sea útil y funcional en un X momento específico. ¿Se comprende cómo funciona un sistema en la tecnología? Ok, perfecto. Por ahí vi que movieron la cabecita los que están activos. Excelente. Ok, entonces tenemos qué son las tecnologías de información y de la comunicación, porque ya comprendimos cuáles son las computadoras, ya comprendimos qué es un sistema, entonces es importante ver
¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación? Y hoy en día, ¿por qué se han explotado tanto? Las tecnologías de la información y la comunicación, cuando escuchemos hablar de ellas, son los equipos que utilizamos, los programas informáticos, los medios de comunicación, los medios de procesamiento, la transformación de datos, cualquier formato de voz, cualquier formato de video, cualquier texto, cualquier imagen que se requiera de tecnología y de recursos web para poder ser transmitido. Esas son las tecnologías de la información y la comunicación. Desde un simple texto que usted manda por WhatsApp, se convierte en uso de tecnología de la información. Desde tomarse su taza de café viendo su novela favorita, ese es tecnología de la información y la comunicación. Ah, no, yo no veo novelas, yo veo Netflix, es streaming. Todo eso es tecnología de la información y la comunicación. A mí no me queda tiempo de ver televisión, entonces yo lo que hago es que voy escuchando audios, tecnologías de la información y la comunicación. Vámonos al consultorio. El mismo sillón dental es tecnología de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque su evolución ha sido tan drástica que si yo le pregunto, y vamos a ver ustedes que están estudiando asistencia dental, ¿cómo era un sillón dental de por allá de los años 40? ¿Cómo era? A ver, Barahona, Jocelyn Barahona. Si no me equivoco, antes eran como los sillones que tienen los donde cortan el cabello de los hombres. Exacto. Era como el sillón de barbaje, creo que se llamaba. Esos eran los primeros sillones dentales. Y ojo, solo era el muy sofá. No había instrumental, ningún equipo eléctrico ni nada. Pero hoy en día usted entra a la mayoría de clínicas porque ya eso ya no se utiliza. Y usted puede ver que el sillón es ergonómico, que el sillón utiliza circuitos eléctricos para poderse movilizar, que ya el brazo ya se extiende y facilita tener a la mano los instrumentales, que la lámpara, que se puede conectar a la ultrasonografía y todo eso. Entonces, esa es una evolución de la tecnología de la información. Ahora pregunto, ¿cómo eran los instrumentos? ¿Cómo era el instrumento para extraer una muela, una simple muela? ¿Cómo era el instrumento para extraerlo allá por los mismos? Vámonos un poquito más atrás, allá por los años 30, 20. ¿Cómo era ese instrumento? Solo uno que participe. Panameño, Cindy Panameño. Active su micrófono. A ver, vamos a ver. Pruebe. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. Eran bien rústicos, parecían como que era una pinza mecánica de las que usan los mecánicos de auto. Exacto, correcto. Así, literal, como ella lo describe. Como una pinza, como una tenaza, como una cangreja. Eso es lo que ocupan los mecánicos, ¿verdad? Yo soy una. Cuando me dicen va a ir al odontólogo, me imagino esas grandes pinzas y yo creo que por eso le tengo todavía un poquito de temor, ¿verdad? Pero cuando uno va, esos instrumentos se han actualizado, se han innovado. Entonces ya uno dice, ha evolucionado todo el instrumental. Esa evolución involucra tecnologías de la información y la comunicación. Porque no se pudo haber cambiado a puro martillo, tuvo que haber una investigación, tuvo que haber una innovación, tuvieron que haber un montón de factores que llevaron a eso. Ya si les pregunto, miren cómo eran las inyecciones que se ponían antes, híjole, yo de imaginarme la aguja que utilizaban, y yo creo que ni utilizaban, a lo mucho, mire, muerda esto y vámonos, ahí hacemos el tratamiento.
Y ahora no, incluso las agujitas son hasta flexibles y todo lo demás. Si duele quizás el pinchoncito, pero nada más. Entonces, usted puede ver en cada una de sus áreas cómo ha venido evolucionando todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí entramos a las tecnologías. Y en la siguiente imagen vemos cómo ha sido la evolución de todas las partes físicas de la computadora, lo que era el hardware, cómo ha venido evolucionando, cómo la tecnología ha ido cambiando. Y algo muy importante es recordar que la computadora, si bien es cierto, es un dispositivo electrónico capaz de procesar y almacenar la información, no es nada si no tiene datos. Y no es nada si no regresa información. Que esta información ya sea analizada, que sea útil, que genere conocimiento para lo que vamos a trabajar. Entonces es ahí donde vemos la importancia de lo que es el hardware y el software dentro de lo que es la informática. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿O estamos todos claros? Ahí me pueden hacer con sus deditos para los que no pueden activar. Vamos a ver. Me levantó la mano María Bautista. Sí, solo un pequeño detalle. Creo que podría regresar la lámina anterior. Ok. Por favor. ¿Esta? Sí, es esa. Ok. Acuérdense que les voy a compartir el material para que lo puedan tener. Ok, gracias. Bueno. Ok, avanzamos entonces y entramos acá. ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? Ahí podemos visualizar cómo eran las computadoras hace mucho tiempo. Ya vamos a tomarnos un tiempito para hablar de lo que es la evolución de las computadoras. Lo que me interesa es que ustedes vean, y más que todo en esta parte de acá, ese sistema de interpretación lógica de las computadoras. Y aunque no lo crean, este es un sistema de código para la lectura de datos de la computadora, que hoy por hoy se sigue utilizando. Lo único que ya no se utiliza de esta forma. Pero el lenguaje de una computadora es puro código. Es puro ceros y uno. Puro lenguaje ASCII, así se conoce. Y eso representa las acciones que va a hacer una computadora. Por ejemplo, si un foquito está encendido, eso representa un 1, una acción. Y si un foquito está apagado, eso representa un 0. Quiere decir que no pasa nada. Pero dependiendo de cuántos foquitos o cuál es la ubicación de esa numeración, así va a generar una acción. Michelle tiene arriba su mano. Michelle González. Sí, solo preguntarle qué es el sistema binario, ¿no es eso? Es el sistema binario, correcto. Este es el sistema binario que hoy por hoy se sigue utilizando y que si en alguna pregunta alguien le dice, ¿cuál es el lenguaje máquina? Es el sistema binario. Hasta el día de ahora, la computadora no reconoce que usted le haga clic a su mouse. No, él le reconoce un código binario, un código ASCII, que le dice, dependiendo de cuántos numeritos se enciendan o en qué posición esté el 1, ¿qué es lo que va a hacer? Él no reconoce que usted mandó a imprimir, la computadora no reconoce mandar a imprimir. Todos esos comandos que puede tener o que usted puede ver a través del lenguaje de programación, los interpreta a puros ceros y uno. Y así trabaja la computadora. Desde hace siglos hasta el momento lo sigue haciendo. Pero aquí lo que podemos ver es cómo ha ido evolucionando. La pascalina, las computadoras
de IBM, cómo han ido creciendo, evolucionando y reduciendo en tamaño, creciendo en optimización de procesos, pero reduciéndose en cuanto a su funcionalidad de transportar lo que es el equipo. Podemos ver que el hardware y los componentes incluso han ido cambiando, han ido evolucionando. Por eso les proyecto esta imagen. En esta imagen nosotros vemos un hardware o lo que son los componentes principales, pero esta es una máquina de allá de los 90, de los 80 incluso, donde usted puede ver cablerío, así literal, cablerío, que si hoy usted va y abre una computadora, todo esto ya no está. ¿Por qué? Porque se han reducido en tamaños, porque se ha optimizado los procesos, porque se han buscado nuevas opciones, nuevas innovaciones para hacer funcional con menos recursos. Y es ahí donde nosotros podemos ver que el hardware desde el interior hasta el exterior ha ido mejorando todos sus dispositivos. Y algo muy interesante es que tanto hardware como software tiene dispositivos de salida que siempre me van a mostrar lo que es la información y tiene dispositivos de entrada que me van a servir para ingresar los datos. ¿Cuáles son estos? Si hablamos de dispositivos de entrada, estamos hablando del escáner, el teclado, estamos hablando del escáner que ocupan en los supermercados, algunos ya los han visto. Estamos hablando del micrófono, la cámara, ¿verdad? Estamos hablando de lo que son los mousepad, que son editables, los discos que se pueden ingresar para leer la información, el lápiz óptico, el control de videojuegos que utilizan sus hijos, mis hijos, nuestros hermanos menores. Esos controles son dispositivos de entrada. Eso es pregunta de examen. ¿Qué son los dispositivos de entrada? Todos aquellos que nos permiten ingresar datos a la computadora. Son datos los que ingresamos. Tenemos los dispositivos de salida. ¿Cuáles son los dispositivos de salida? Pues aquellos que me permiten recuperar esa información de forma física o visual. Por ejemplo, la impresora, o se puede mandar a imprimir un informe, entonces ese es un dispositivo de salida. La pantalla, porque le permite visualizar la información. Los audífonos y los parlantes, porque permiten escuchar, ¿verdad? El audífono, como el tipo que yo tengo, tipo diadema, cumple doble función, porque es dispositivo de entrada por el micrófono, pero también es dispositivo de salida por los auriculares. El plotter, todos esos que nos permite sacar información son dispositivos de salida. Pero existen dispositivos mixtos. Por ejemplo, el que yo estoy utilizando ahorita es un dispositivo mixto. Entrada de datos y salida de información. Las tablets que son táctiles, sus teléfonos son dispositivos mixtos porque puede ingresar, pero también le muestra la información. Las impresoras multifuncionales son mixtos. Las famosas USB que ya no se están utilizando, pero fueron muy útiles en su momento, son dispositivos mixtos. Las tarjetas de control Bluetooth o de Wi-Fi son dispositivos mixtos. E incluso el disco es dispositivo mixto. ¿Por qué? Porque puedo ingresar información, pero también puedo grabar sobre él. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a clasificar los dispositivos. Dentro del hardware, los dispositivos de almacenamiento de hardware, tenemos N cantidad de dispositivos. Esos son los que se utilizaban. ¿Y por qué digo se utilizaban? Porque hoy por hoy, como las tecnologías de la información van cambiando, estamos utilizando la nube. ¿Y qué es la nube? Es un espacio de almacenamiento de información más útil que cualquiera de estos. ¿Por qué? ¿Qué nos pasaba como estudiantes? Guardábamos en la memoria el informe, la presentación, y al llegar a la casa al llegar al colegio nos dábamos cuenta que se nos olvidó la memoria. Entonces
ya no expusimos, ya perdimos la nota. O de repente usted le dio pasar, pero no confirmó que se pasó la presentación y cuando la busca y la rebusca y la rebusca, nunca la encontró. Los discos se rayan, ya no son funcionales. Y no importa que sea de disco duro, tarjeta, chip, no importa. Todo eso ya están guardándose en el baúl porque estamos utilizando lo que es la nube. Y en la nube no hay excusa. Cuando regresemos a presencialidad y le toque exponer, no va a haber excusa que lo deje en mi computadora. Porque si usted lo alojó en la nube, ingrese a su correo electrónico, descárguelo y proyecte su exposición que no nos podemos detener. Entonces aquí ya no hay excusa de decirle al jefe, mire, voy a regresar a la casa por el archivo. No, ahí lo tiene que tener alojado y es más funcional. Eso es parte de las innovaciones. Dentro del software, que es la lógica de la computadora, idéntico. Todo viene evolucionando. Antes el software se veía a través de código binario, se leía en su pantalla azul código binario y a través de combinaciones de teclas usted se movía y ahora no. Usted ve una pantalla, usted ve una interacción amigable a lo que es el usuario, intuitivo, que le va a permitir el uso de ese software. Es una forma más rápida. A modo de conclusión de esa área, tenemos que el software es el sistema operativo que administra los recursos de la computadora. Pregunta de examen, ¿qué es el software? Es el sistema operativo que administra los recursos de la computadora. Todo lo que esté conectado a la computadora va a necesitar un software. El mouse necesita un software, el teclado necesita un software que ya viene integrado dentro de su computadora. De repente usted quiere agregar un dispositivo extra, tiene que tener un software. Pero ese software también se clasifica en diferentes aplicaciones. El software general, el software específico y el de desarrollo por el usuario. El general es el paquete de programas que realiza diversas funciones, lo básico de su computadora. El específico es el que realiza una función en particular, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, Netflix, todo eso es específico con una función en específico. Zoom es una función en específica. Y el desarrollado por el usuario es todos aquellos que se crean con un lenguaje de programación, es decir, el sistema clínico dental es un software específico. ¿Por qué? Porque ha sido creado con una función clave dentro de un área de un sistema y tiene una función específica, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos avanzando en lo que es el conocimiento. Los software pueden ser de diversas clases. Podemos tener software libre, sistemas operativos libres o sistemas operativos pagados. Y tenemos una amplia gama de sistemas operativos. Lo importante es saber cuál es el que más se adapta a nuestras necesidades. El sistema operativo más común es Windows. ¿Por qué? Por su interacción, por su reconocimiento, etcétera. Pero también tenemos Linux, tenemos Mac, etcétera, ¿verdad? Hay una gama de opciones de acuerdo a la necesidad que nosotros vamos a utilizar. También los programas de aplicación general. Podemos tener programas de software, se le llama open source, que son libres, que no son pagados. Tenemos los que son pagados, como lo es Word, Excel, PowerPoint. Tenemos los que van a trabajar a través de los recursos web, pero igual hay programas de aplicación que forman parte de un uso general dentro de las computadoras. Y tenemos los programas de aplicación específicos, por ejemplo, los que utilizan los diseñadores gráficos, que son para hacer diseños, páginas web, etcétera, ¿verdad? Que ellos se divierten con sus locuras de diseño y todo eso. Tenemos los que son específicos para las áreas de sistemas de información gerencial, sistemas de control y administración de clínicas, qué sé yo.
Y tenemos los que van desarrollados por los usuarios, que ya lo dijimos, utilizan lenguaje de programación específico para ser funcional. Aquí entra todo lo que es el desarrollo de software, aquí entra todo lo que es la robótica, programación de robótica y un mundo extra dentro del área de la tecnología. Pero como ustedes no son de ingeniería, mejor lo compramos ya hecho y no se complican. Y si fueran de ingeniería, los ponemos a hacerlo, ¿verdad? Ok, entonces a forma general, las computadoras tienen hardware y tienen software. Dentro del hardware tenemos el CPU y los periféricos. El CPU está conformado por microprocesador y memorias. Y los periféricos, sabemos que hay periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos mixtos de entradas y de salidas, y los periféricos de almacenamiento. ¿Cuáles son los de almacenamiento? Su nombre nos lo dice. El disco rígido, el disquete que ya no se utiliza, ojo, el CD-ROM, el DVD, y aquí podemos incluir la nube. Dentro del software tenemos software de base y tenemos software de aplicación. ¿Cuál es el software de base? El sistema operativo. Windows, Linux, cualquier otro. El lenguaje de programación, esto es Basic, COBOL, Pascal, PHP, pero son los que nos ayudan a programar la computadora. Y los sistemas de aplicación, donde entran los procesadores de texto. Ya en esto vamos a entrar a las próximas unidades, que los procesadores de texto son Microsoft Word, OpenOffice, etcétera. Las planillas de cálculo, que estamos hablando de Excel. Las presentaciones, cuando hablamos de PowerPoint. Los gestores de base de datos, cuando hablamos de Access. Los tratamientos de los que tratan imágenes, como lo es PowerPoint, Gene, Paintshop, todos los que tratan de trabajar o editar imágenes. Los editores de HTML, que son para crear páginas web. Los navegadores, que es Internet Explorer, Mozilla, Opera, Chrome, Edge, todos ellos. Los de comunidades electrónicas, como es el correo electrónico, Messenger, los antivirus, los videojuegos, los programas cerrados y los de utilería. En el próximo periodo vamos a entrar, ahorita estamos viendo y lo vamos a dividir por acá. Ahorita estamos viendo, ups, espérenme que se me pasó. Ouch, 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 ouch. Estamos acá ahorita. En este bloque de acá estamos. Todo esto es periodo 1. Y ya todo esto es lo que vamos a ver en el periodo 2. A enfocarnos al uso de ese software como aplicativos, como procesadores de texto, Excel, PowerPoint y algo otro que nos sirva para lo que es el consultorio. Ahora sí, ¿qué pasa con la tecnología? Y con la tecnología pasa esto. ¿Lo ven? Teníamos antes el uso de tantos recursos, tantas maquinarias que teníamos que utilizar para X proceso y ahora todo lo hemos digitalizado. Eso es las tecnologías de la información y la comunicación. Reducir todo dentro de un sistema de información. Por eso es que habla dentro de un sistema. Por eso es que hablábamos que un sistema es un contenedor de diferentes elementos informáticos, de diferentes elementos como recursos y herramientas para hacer una sola cosa. Antes teníamos N cantidad de recursos, N cantidad de procesos, N cantidad de elementos para trabajar de forma aislada y ahora todo lo tenemos reducido dentro de nuestra computadora e incluso dentro de sus dispositivos móviles. Ahora sí,
Antes de pasar a la parte de resumen de la historia de la computadora, no sé si tienen preguntas o dudas. Es el momento de realizarlas. No hay dudas. Todo clarito. Ok, excelente. No hay dudas. Entonces vamos a hacer el resumen. Me voy a pasar para este otro lado. Ahí me van a disculpar si he hecho un poquito el rostro, pero es que vamos a pasarnos acá para poder compartir esa otra pantalla. Y vamos a hacer un pequeño resumen. Ok, me confirman si ya visualizan mi pizarra. Por ahí veo que alguien le hace así. Ok, excelente. Sí, se visualiza. Excelente, gracias. Ok, entonces aquí es donde vemos cómo la tecnología ha mejorado porque ya nos podemos comunicar e interactuar un poquito mejor, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Hemos hablado de la informática, de los componentes de la informática y todo eso. Pero en el examen también les viene acerca de lo que es la historia de la computadora. Y dentro de la historia nosotros podemos ver que ha evolucionado y no es lo mismo una computadora de antes a lo que es ahora, sino que el mundo ha abierto su entorno de trabajo, ha innovado, ha creado nuevas tecnologías y a través de los años esto ha ido mejorando. Entonces podemos recordar que hace muchos miles de años el instrumento de cálculo era el ábaco. Y esa es pregunta de examen. Todo lo que yo voy a explicar ahorita en esta pizarra sobre la historia es pregunta de examen. Hace muchos años el instrumento de cálculo era el ábaco y es considerado como la primera computadora. ¿Qué es lo que hacía? Calcular, ¿verdad? Y lo que hacía era calcular a través de diferentes puntos, unidades, decenas, decimales, centenas, milésimas y millonésimas. Eso era lo que hacía el ábaco. A raíz del ábaco, allá por el año 1622, apareció lo que era la regla de calcular. Y aquí es donde quiero que presten motivación a la evolución. Porque surgió primero el ábaco para contar. Si podemos contar, entonces podemos medir. Y como podemos medir, ahora surge la regla de calcular. ¿Qué es lo que hacía? Medir longitudes cortas. Después de haber evolucionado y ver que se podían hacer mediciones, siempre hay alguien que anda innovando. Y surgió lo que es la máquina de Pascal en un intento de poder calcular a grandes escalas. ¿Cómo se llamaba la máquina de Pascal? A ver, pregunto, ustedes ya lo vieron. Ya en esta semana lo trabajamos. Un voluntario que me ayude. Cindy. Vamos a ver si le podemos activar el micrófono. Veamos por aquí. O si no hay en el chat. Excelente, por ahí lo pusieron. Pascalina. La Pascalina. Ya veo que quienes sí hicieron la tarea y quienes no.
Su nombre nos lo dice. El instrumento que utilizaba o que inventó Pascal fue la pascalina y que era un instrumento calculador, ¿verdad? Después de la pascalina salió la calculadora de Leibniz. Y fíjense en algo, todo viene de físicos matemáticos. Después de la pascalina salió una calculadora. Y esta calculadora, ¿qué es lo que hacía? Operaciones básicas. Cálculos de 4 operaciones básicas. ¿Cuáles eran estas 4 operaciones básicas? Suma, resta, multiplicar y dividir. Nada más. Solo esas 4 operaciones hacía la calculadora. ¿De quién les dije? De Leibniz. Preguntas de examen. ¿Cuáles eran las operaciones? Se las acabo de mencionar. Como fue evolucionando, se tardaron 129 años desde estos sucesos. Desde este momento pasaron 129 años para que hubiera otro cambio significativo en la historia de la computadora. ¿Y qué es lo que sucedió en ese momento? Se empezó a colocar un diseño en telares que utilizaba un sistema de tarjetas perforadas. Y aquí le vamos a poner sistemas de tarjetas perforadas. ¿Qué hacía este sistema de tarjetas perforadas? Su nombre nos lo dice. Perforar tarjetitas para registrar datos. Y ustedes se recordarán, o yo no sé si se recuerdan, o sus abuelitos, o sus papás les han comentado, pero yo sí recuerdo que iba a trabajar con uno de mis tíos y él entraba y metía una tarjetita en una maquinita y la sacaba. Y a veces sí imprimía texto, pero a veces habían otras que ponían puntitos o habían otras que definitivamente como que le habían hecho con un ojal y le habían sacado un hoyito. Esas eran las tarjetas perforadas. ¿Para qué me servían? Para verificar el trabajo o la lectura de registros de datos. Esas eran las famosas tarjetas perforadas, que antes eran grandísimas y se fueron reduciendo de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Pero en vista de que se podía mejorar en la tecnología, allá por los años de 1890 apareció Estados Unidos queriendo hacer un trabajo de censo, pero censar a las personas era un trabajo tedioso. Entonces en Estados Unidos se desarrolló lo que era una base de cartón, siempre a través de sistemas perforados, y lo que se hacía que por comunidad, por estado, por ubicación, se iba perforando la tarjeta de acuerdo a la cantidad de habitantes en esos estados. Entonces ahí es donde fuimos evolucionando el registro. Tantas perforaciones, tantas personas en tal lugar. Y así fue incrementando el uso de la tarjeta perforada. Por lo general, esa tarjeta perforada tenía sus desventajas. Y es que si usted se había emocionado haciendo las perforaciones, el censo no era el adecuado, ¿verdad? Esas eran las falencias que tuvo en su momento. Sin embargo, quien utilizó estas tarjetas perforadas fueron muy famosas. ¿Por qué? Porque tuvo tanto éxito y se llamaba Hollerith, el autor de las tarjetas perforadas. Tuvo tanto éxito que fundó su compañía y su compañía se llamaba Empresa Maquinadora de Tabulación. Y lo que hacía era lo contrataban a él para hacer todos los censos. Por muchos años hizo el censo de Estados Unidos. Pero se unió a él y conformaron, de diferentes empresas se unieron a él y conformaron o hicieron más grande la compañía. Entonces ya era reconocida como una compañía computarizada en tabulación.
¿Cuál era la tabulación computarizada? Estas tarjetas perforadas. Eso era toda la computarización que tenía. Pero era un boom en su momento. Fue tan grande que después que este señor falleciera, se mantenía lo que era la tabulación, pero ya no como una tarjeta perforada, sino que fue en este momento que surgió lo que es IBM. IBM surgió a raíz del cambio de nombre de una empresa y nuevas tecnologías, incorporándose a lo que era la tarjeta perforada, pero ahora utilizando maquinaria robusta, utilizando electromecánica, utilizando mecanismos de grandes tamaños para poder hacer un elemento o un proceso o una función. Y aquí es donde surgió en IBM lo que es la Mark I. ¿Cuánto medía la Mark I? 17 metros de largo con 2.5 metros de altura y 5 toneladas de peso. Eso fue la primera máquina electromecánica que construyó IBM. Pregunta de examen, jóvenes. ¿Preguntas hasta aquí? A ver, Lisette. Vamos a ver. Creo que tiene activo su micrófono. Ah, ¿cuánto dijo que pesaba? 5 toneladas. Gracias. Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Preguntas hasta aquí antes de avanzar? Sí, dijo que fue la primera máquina. Electromecánica. Gracias. Ok, voy a cerrar tantito porque se me quedó en ¿Cómo se memoria. llamaba la máquina? Mark I. Mar 1. Ok, gracias. Vamos a reiniciarlo. Ya les comparto la pantalla otra vez para continuar. ¿Alguna otra pregunta en lo que cargamos? Cindy tiene activa. Sí, solo una pregunta. Cuando surgió IBM, todas las otras compañías que estaban con la anterior, que era la compañía de tabulación, todas esas se hicieron la misma compañía o IBM solo fue conformada por la nueva. No, todas se unieron. Todas se unieron y conformaron la nueva compañía. Gracias. Ok. Por ahí alguien me preguntaba si voy a subir el material y sí, lo vamos a subir. Lo vamos a subir para que lo tengan ahí como material de apoyo. Ok. Ahora sí, continuemos. Después de la Mark I, se dieron cuenta en Estados Unidos que es toda la evolución de las computadoras
tenía bastante demanda. Y entonces empezaron a ingeniárselas a utilizar los recursos de las computadoras como máquinas de guerra. Y entonces empezaron a ver que la primer computadora automatizada podía ser utilizada con fines bélicos. ¿Qué tipo de fines bélicos? Usted puede buscar la bibliografía y se va a dar cuenta que fue utilizado para rastrear submarinos, para rastrear misiles, para enviar bombarderos de tal forma que no los detectaran, porque era imposible, la tecnología estaba en un auge que no era muy popular. Hoy usted ve, y para mí fue sorprendente, hace poco que fue el ataque a Israel, ver cómo respondieron, o sea, usted ve solo la lucecita ahí en el espacio, se deshicieron. ¿Pero por qué? Porque es parte de la evolución de la tecnología. Antes esto no se daba y el primero que logró utilizarlo a su favor lo utilizó con malas intenciones, ¿verdad? Pero como no solo podemos ver la parte mala de la tecnología, también vemos el avance que nos interesa, que es el uso de la información. Y aquí es donde las mujeres nos podemos sentir muy orgullosas porque fue Claudia Shannon quien desarrolló la primera teoría de números binarios y que introdujo el concepto de bit dentro de lo que era la computadora. Y a ella se le atribuye el primer lenguaje de programación de una computadora, que es basado en un lenguaje binario. Y fue la primera máquina que lo utilizó fue la ENIAC en 1946. Fue la primera máquina que utilizó lenguaje binario. Aquí lo vamos a poner, lenguaje binario. Fue la ENIAC, para que les quede ahí registrado. Después de ella se dieron cuenta que estas computadoras, por ser electromecánicas, utilizaban mucha energía y al mismo tiempo agotaban todos los recursos eléctricos que ellos tenían. Entonces empezaron a utilizar lo que eran los tambores magnéticos para capturar información y que esta información quedara almacenada en esos tambores. Entonces usted dentro de la evolución de la tecnología va a ver lo que eran los tambores magnéticos como almacenadores de información. Evolucionando, IBM siempre fue el pionero en lo que era la evolución de la tecnología y no se quedaba atrás. Llegó a los años 50 y en los años 50 lanzó la IBM 650, que ya era una computadora como que usted esté en un escritorio, pero ese escritorio completo era su computadora personal en la que se podía trabajar y el acceso a esas computadoras era restringido primero por la utilidad que tenía y segundo por la calidad de procesos que se hacían en ellos. El primer disco duro. ¿Cuánto podía almacenar el primer disco duro que fue utilizado? Podía utilizar 5 megabytes, era lo que se podía almacenar dentro de él. ¿Y de qué tamaño era este disco duro? Y se lo voy a poner así para que usted me lo entienda. ¿Han visto los barriles de agua? Pero de metálicos, donde almacenamos agua a veces. De ese tamaño era un disco duro. Imagínese usted andar cargando un disco duro de ese tamaño. Híjole, si necesitábamos un camioncito entero para poder transportarlo. Y aquí llevo el archivo, ingeniera. Aquí va mi tarea. Gracias a Dios que todo eso fue evolucionando y ya no es de esa forma. En la evolución de las computadoras podemos ver las disqueteras, podemos ver los CDs, podemos ver los discos ópticos, las USB hasta llegar a la nube al día de ahora. Las cintas perforadas fueron muy utilizadas para la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y eran conocidas como el ARPA.
¿Por qué? Porque ahí se mandaban mensajes encriptados para poder poner en alerta o crear una red de datos entre lo que era el gobierno y diferentes áreas aliadas para lo que era la Guerra Fría en ese momento. Y fue ahí donde surgió lo que es la red o el embrión principal de la red del Internet a través de lo que era la Guerra Fría. Los discos duros llegaban a valer en ese entonces un aproximado de $81,000 aproximadamente un disco duro. Hoy en día usted tiene acceso a la nube por un tamaño X gratuito y si usted quiere ampliar ese tamaño, que yo creo que lo que dan gratis es más que suficiente, pero si usted lo quiere ampliar por un costo mucho, pero mucho menor a esa cantidad. Dentro de lo que era esto de la Guerra Fría y la evolución de la computadora, antes que surgiera Internet, surgió algo que se conoce como ARPANET. Y ARPA fue el mensaje encriptado que utilizaron para la Guerra Fría. Pero le agregaron NET porque empezaron a ver que a través de la razón social de las computadoras se podía transmitir en la red mensajes encriptados. Y ahí surgió, esa fue la primera red de comunicaciones, ARPANET. De ahí es donde surgieron todas las redes sociales, de ahí es donde han surgido la comunicación, de ahí es donde ha surgido lo que son las tecnologías de la información hasta lo que es el día de ahora. ¿Qué preguntas vienen en el examen? ¿Qué es la informática con sus propias palabras? ¿Cuáles son las partes de la computadora? Y cuando hablamos de las partes de la computadora van a salir preguntas de hardware, van a salir preguntas de software, la línea de evolución de la computadora. Dentro de la línea de la evolución de la computadora le puedo preguntar cuál es la más antigua, por decirlo así. Vamos a hacer una prueba. ¿Cuál es la computadora más antigua, jóvenes? El Abaco. Excelente. Ya tiene un punto para el examen, Sandra. El Abaco, ¿verdad? ¿Cuál es la computadora más moderna? Moderna. Por ahí alguien escribió, levantó la mano, la bajó otra vez. Ok, esas son preguntas de exámenes, jóvenes. Ok, ¿qué más le puedo consultar? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema de información? ¿Qué es un dato? Ojo, ¿qué es la informática o qué es la información? Esos dos son diferentes. No me vayan a utilizar el mismo concepto porque son diferentes. ¿Preguntas o dudas, jóvenes? Creo que ahí estamos ya hechos para nuestro parcial. Esta semana que viene tendríamos ya nuestra primera evaluación parcial. Ok. No hay preguntas, no hay dudas. Estamos claros con la información del primer periodo. ¿Listo ya para nuestro parcial? Hay que repasar un poquitito, pero poquito, no es mucho. Ya tienen el material ahí. Importante, el glosario que han armado. Ese glosario nos va a servir. Dice, cuando dice computadora moderna, podemos poner la generación o el nombre exacto. La generación es lo que ustedes pueden poner. La parte de las generaciones les va a venir, por ejemplo, le va a decir la IBM 650, ¿de qué generación es?
La Marx, ¿de qué generación es? La ENIAC, ¿de qué generación es? Entonces, miren, les voy a dar un tip, va a quedar grabado, me va a ver la monitora, pero espero que no me reporte. Les voy a dar un tip. Ustedes ya tienen todo el material. Utilice su material, para eso está, para que usted lo utilice. Yo sé que en informática tenemos muchos términos, N cantidad. Haga su resumen, tenga su resumen. La virtualidad se presta para que yo pueda tener mi resumen y someterme al examen. Pero eso se llama también ser honesto. Hay cosas que me las sé rápido, contesto porque es analítica. Hay cosas que se me olvidan, o sea, no está mal echarle una chequeadita, sí, incluso yo lo hacía cuando íbamos en lo presencial, nadie me falta sin su cuaderno, porque yo les daba 5 minutos para que revise su cuaderno y vea lo que pueda contestar con el apoyo de su cuaderno, porque tenemos que tomar nota. Entonces, la virtualidad, saque su resumen, tenga su material, que hay cositas que le van a servir, a esto es tal y tal. Lo único que yo le pido es no sea textual, es decir, copy-paste, no agarra y pegue, porque yo conozco mis palabras. Interprételo, deme su lógica de cómo lo comprendió y ya. Usted todos ahorita tienen 10 en el parcial. El problema es que me pongan cosas que no son o que me hagan copy-paste. Entonces ahí sí no, ahí sí soy un poquito más cuidadosa y el sistema lo detecta también. Entonces ahí estamos, ahí tienen su material. Les va a salir también qué son las tecnologías de la información, qué es un software, qué es un hardware, qué es el sistema operativo, qué es, por ejemplo, un sistema open source. ¿A qué me refiero? Deme un ejemplo de un sistema open source. Entonces usted ya sabe, open source son todos aquellos que son libres de pago. Entonces búsquese un ejemplo de libre de pago y me lo coloca por ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son los periféricos de entrada? ¿Cuáles son los periféricos de salida? ¿Cuáles son los mixtos? Alguno le va a salir en forma de pregunta. Algo otro le va a decir, la impresora es un sistema, es un periférico de salida, falso o verdadero. Entonces usted va a elegir cuál es. O algo otro le va a decir, aquí están estas imágenes, clasifíquelas de acuerdo a entradas o salidas y usted va a tener que clasificarlas, porque si viene un poquito variado para que no tengan la misma estructura de preguntas todos. Recomendación para el parcial. Lea las indicaciones, voy a poner audio también, escuche las indicaciones, vea la estructura de su parcial, puede que le aparezca solo de test, puede que le aparezca interactivo, pero lea las indicaciones, que en las indicaciones está la clave de que usted me lo pueda resolver. Va a haber un espacio que se va a titular dudas y consultas. De repente hay algo que usted no entienda, yo voy a estar en la hora del examen pendiente de ese foro. Por si usted hay algo que no entendió, inmediatamente me lo aloja en el foro de consultas del parcial y como yo voy a estar conectada pendiente de ese foro, vamos a poder interactuar con las respuestas. Si por X de motivo me ha sucedido, se les acabó el internet, porque yo reconozco eso. Hay quienes nos conectamos con plan de datos. Se le acabó el internet y el parcial no lo puedo terminar. Yo recomiendo hacer una captura de imagen donde se muestre la hora exacta que usted tuvo el inconveniente y me lo mande. Ahí en ese foro, déjelo. Pasó esto y esto y me lo manda. O se lo manda al doctor Molina si tienen el WhatsApp de él y él se comunica conmigo. Pero evidencia, se le cerró el examen, le dio pantallazo azul la computadora, tómele foto y me lo manda en el foro para tener evidencias y poderle ayudar. Sin evidencia no se puede ayudar. Entonces sí, recomendarles tener todo ahí a la mano, estar listos, prográmese los que trabajan para poder hacer su parcial, los que tenemos chiquitines, póngalos a dormir, véanle la serie favorita en ese momento para que no me le interrumpa, porque por decirle estate quieto, le va a dar clic a enviar y no ha terminado el parcial. Así que desearles muchos éxitos, muchas bendiciones. Esta semana que viene son de parciales.
Nos vemos hasta la siguiente semana. Va a haber sesión síncrona introductoria y por ahí tenemos un invitado especial para la otra sesión. Alguien que nos va a estar apoyando y brindando sus conocimientos para el periodo número 2. No se les olvide que esta semana tienen un laboratorio que me lo van a alojar ahí en el foro que dice laboratorio. Ahí me lo van a alojar. Felicito a los que ya lo entregaron y los que no lo han entregado, pues todavía tenemos 2 días más, 3 si contamos el de ahora para poderlo realizar. Pero es dentro del mismo foro. Ahí les puse un videíto de Canva para los que no lo pueden utilizar. Cindy levantó su mano. Sí, mi pregunta es que si al realizar el examen y terminarlo, ¿la nota sería automática o tardarían en subir la nota? La nota es automática. Ok. Sí, la nota es automática. Entonces, como ya va a tener el cuadro de notas y va a tener la nota de parcial, entonces ya usted hace el cálculo. Si me pongo aquí tanto, ¿cuánto voy a tener de nota final? Pero siempre antes de procesar notas, yo les mando mensajito, ya está su cuadro actualizado, por favor verificarlo. Si hace falta algo, si de repente considera que le puse mucho, le puse menos, me avisa y lo revisamos. No hay ningún problema. ¿Algo otra duda? El tiempo límite. Del parcial. Ok, verificando por aquí, creo que solo es 1 hora y veámoslo porque ayer nos confirmaron los horarios. Se los confirmo ya para que estemos clarito con ello. Acá dice que el parcial de herramientas informáticas va de 8 a 9 de la mañana el miércoles 2. Así que solo tenemos 1 hora para realizarlo. De 8 a 9 el miércoles 2. Así lo tenemos programado. ¿Algo otra duda? Ok, si no hay más dudas, nos quedamos hasta acá. Dice, la primera semana tuve un problema de salud. Ah, perfecto, Génesis. Hagamos algo en la mensajería privada. Escríbame cuál fue la situación para ponerle el contexto al coordinador y que nos apruebe poder entregar las actividades de esa semana. Ahí no se puede mandar constancia, ahí solo puede mandar texto. Entonces ahí mándeme el texto de qué es lo que sucedió, todo el contexto de lo que le pasó y mantenga la constancia porque de solicitárnosla se la va a pedir el coordinador. Por mí no hay ningún problema, con el texto más que suficiente, la justificante. Ah, ok, perfecto. Si él ya la tiene, más que genial, no hay ningún problema. Entonces, mándeme la justificante y yo le voy a responder ahí. Igual si alguien ha tenido problemas con alguna actividad, es el momento que me mande un mensaje ahí vía mensajería privada de la plataforma para poder ver qué es lo que sucedió y si está dentro de los parámetros para poder activar alguna actividad y darle una segunda oportunidad dependiendo de lo que sucedió. Se puede realizar. Ya la otra semana todos los cuadros van a estar completos y si le faltó alguna actividad, así le va a quedar. Entonces todavía tenemos hasta viernes para poder ver esos casitos especiales y que puedan participar. Ya en el periodo 2, los únicos casos que se pueden atender son por enfermedad comprobable o por duelo. Pero de ahí permisos ya no se van a poder atender. En el primer periodo sí, porque algunos se inscribieron tarde, otros no tenían acceso a la plataforma, entonces ahí sí es un poquito flexible. Pero para el periodo 2 ya no. Entonces los dejo. Ahí ya tenemos las indicaciones. Por favor, léalas bien. Trate de aportar siempre en los foros. Eso es importante. En este periodo, en esta semana no hay foro de participación, sino que foro del laboratorio.
Todos los que ya participaron en las otras semanas, yo ya tomé registro y van a ver su nota dentro del Excel. Y quedamos ya para la próxima semana con el parcial. Desearles muchos éxitos, no solo en el mío, sino que nosotros que llevan, Dios mediante, van a salir súper bien. Y nos vemos hasta la siguiente semana en lo que sería la semana 1 del periodo 2 o de la unidad número 2, donde vamos a tener un invitado muy especial que nos va a ayudar con lo que es la introducción para ese periodo. Desearles éxitos y bendiciones a todos y los que no han desayunado, feliz provecho si va a ir a desayunar.